gente. Vamos con el último panel de este cuarto día de nuestra querida South School on Internet Governance, con un tema súper interesante. Hoy empezamos con inteligencia artificial, después seguimos con criptomonedas, con nuevos métodos de pago. Ha sido un día muy interesante. Y ahora un panel de lujo con muchos amigos y nuevos amigos en nuestro panel. Tenemos el tema de hoy para terminar el día: inteligencia artificial, ética y responsabilidad, y tengo el placer de presentar una gran cantidad de amigos. Lo va a estar moderando mi querido amigo Claudio Lucena de la Universidad de Paraíba. Después lo tengo a mi querido Jorge Vega Iracelay, que está en Madrid. Claudio está en Brasil, Jorge Vega está en Madrid. Hola Jorge querido, bienvenido. Mi querido Nicolás Díaz, que está en Alemania, que ahora se nos va desde Duisburg, Essen, y se nos va a Hamburg. Ah, das ist wie schön. Y tenemos a Christine Curtis. She's with us from the United States. Hi, Christine. Nice to virtually meet you. Hope to meet you in person someday. Y la tenemos a Lely, me olvidé tu apellido, a Lely Castro, que es ingeniera en sistemas y se nos acompaña desde Honduras. Así que tenemos un panel geográficamente muy diverso, pero todos juntos aquí hoy en esta 13ª edición. Tenemos 500 becarios, tenemos traducción simultánea, así que ellos están en otra sala de Zoom. Y también tenemos transmisión en YouTube, en español y en inglés. Así que saludos de Adrián y de Oscar Mesano, que están acá con nosotros para todos ustedes, y el equipo de técnicos que nos acompañan. Y todo tuyo, Claudio. Te dejo la palabra para que moderes el panel. Y muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora sí. Esta es la frase más famosa, más dicha en este tiempo, ¿no? No te escuchamos, está en mute. Buenas noches, Olga. Buenas noches a todos los compañeros, a los becarios, al público que nos sigue por la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Un abrazo a don Oscar y a Adrián, también mis amigos. Hay coincidencias interesantes en la vida, ¿no, Olga? Porque esta es mi primera intervención como miembro, que justo he empezado mi trabajo como miembro del Consejo Nacional de Protección de Datos Personales en Brasil hace unos pocos días. Justo en la misma experiencia en que empecé mi jornada en la Comunidad Internacional de Gobernanza de Internet, exactamente con la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, San José, Costa Rica, y siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que nos van a brindar con su presencia y conocimiento. Un gusto estar con los compañeros de nuevo. Hoy, como nos dijo Olga, tenemos a Nicolás Díaz Ferreira, que no sé hasta qué horas está con la Universidad de Duisburg en Alemania, pero sigue un nuevo desafío. Te felicitamos, Nico. Suerte. Tenemos también a Jorge Vega Iracelay. We have Christine Castes also from the Partnership on AI. Mi compañera Aleli Castro, que está en Honduras. Honduras es un país de cuyo fuero internacional de gobernanza de Internet nacional. Soy del comité ejecutivo con mucho honor, con mucho gusto, donde siempre soy recibido lindamente. Un abrazo, Aleli. Y posiblemente no está todavía con nosotros, pero se agrega en un momento Aicha Atabey, que es investigadora asistente de Five Rights Foundation. Así que, para empezar, no sé, empezamos contigo, Nico. Podemos empezar. Nico tiene un trabajo siempre muy interesante. Nosotros estamos hablando de un tema que está decisiones autónomas, sistemas autónomos, inteligencia artificial en una manera general, está en todas nuestras vidas. Sentimos consecuencias y desarrollos de esta tecnología en la educación, en el trabajo, en la salud, en la geopolítica, en el comercio, servicios públicos. Cada vez más espacios están ahí presentes, sistemas con total o parcial apoyo de decisiones autónomas. ¿Cómo hacemos para convivir con esta nueva dimensión del mundo? Esto tenemos hoy una visión muy rica y muy amplia de distintas partes geográficas, pero con insights que nos hacen mejorar nuestra relación con esta tecnología que está ahí y sería para un futuro, pero un futuro que ya está con nosotros hace mucho tiempo. Buenas noches, Nico.
Hola Claudio, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, buenísimo, bárbaro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De nuevo, es un gran placer para mí formar parte de la South School on Internet Governance y participar de este evento nuevamente. Como vos bien decís, el tema de inteligencia artificial y está muy relacionado con el tema de protección de datos personales, con temas de transparencia, con el tema de fairness, biases, o sea, hay muchas... hay muchos temas que están muy relacionados y creo que también es debido a que, bueno, en un mundo en donde los datos hoy por hoy abundan, se abrió la caja de Pandora y todos estos problemas empezaron a salir y es como que, bueno, en su momento cuando todas estas técnicas de inteligencia artificial, métodos estadísticos para elaborar modelos predictivos se desarrollaron hace mucho tiempo. O sea, yo, por ejemplo, estudié con la Biblia de la inteligencia artificial, que es Inteligencia Artificial, un enfoque moderno de Stuart Russell y de Peter Norvig. Es un libro que fue editado en 1994 y que reúne un compendio de muchos métodos y muchos modelos de inteligencia artificial que fueron desarrollados en los 80, en los 70. Así que estamos hablando de técnicas y de métodos que no se desarrollaron ni en el 2000 ni en el 2010, sino que tienen ya digamos, mucha historia. Bueno, obviamente, como ahora hay muchos datos y abundan los datos y se recolectan datos diariamente de diferentes frentes, redes sociales, etcétera, etcétera, estos modelos se nutren, están mucho mejor nutridos y pueden hacer predicciones mucho más precisas, se volvieron mucho más precisos y claro, o sea, ¿para qué queremos estos modelos? Para predecir, por ejemplo, no sé, gustos musicales en el caso de Spotify, tendencias de compra en el caso de Amazon, también propósitos un poco más nobles como detectar la probabilidad de padecer ciertas enfermedades o patologías. O sea, hay distintas aplicaciones de inteligencia artificial, pero en definitiva lo usamos para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué libro comprar? ¿Qué jean comprar? ¿Qué música escuchar? ¿Qué película ver? Cómo tratar una determinada patología, una determinada enfermedad. Son todas decisiones que son muy complejas porque influyen muchísimos factores a las horas de poder tomar decisiones correctas, ¿no es cierto? Entonces estos sistemas dan un gran soporte, un gran apoyo a la toma de decisiones. Em, pero ¿por qué si tenemos estas aplicaciones que en definitiva parecen inofensivas, están generando tanto barullo, como decimos en argentino, tanto ruido? Porque muchas veces estos sistemas de inteligencia artificial pueden poner en riesgo nuestra autonomía a la hora de tomar decisiones o pueden llevarnos a tomar decisiones que no son óptimas, que están basadas en sesgos, que están sesgadas y pueden terminar dando lugar a casos de discriminación, casos en los cuales no solamente se persuade a una persona a comprar un jean, a comprar un determinado producto o adquirir un determinado servicio, sino que se persuade también a votar a un determinado candidato político, a tomar, por ejemplo, decisiones con respecto a, bueno, el caso de, ¿cómo se llama este sistema en Estados Unidos? De Compass, que lo que se hacía era predecir si una persona iba a reincidir en crímenes o si iba, digamos, había cierto riesgo de que esta persona pudiera reincidir en algún caso, digamos, en un caso delictivo. Entonces, todos estos sistemas de inteligencia artificial que en teoría deberían ayudarnos a tomar mejores decisiones, pueden llevarnos también a tomar decisiones que son subóptimas o que no están, o que no son objetivas. Y el problema que estamos viendo o que se ve es que muchas personas toman estos sistemas como la decisión, la última decisión, o sea, como que el sistema decide por nosotros. Entonces dejamos nuestra autonomía, dejamos nuestra capacidad de reflexionar sobre las decisiones que estamos tomando y dijimos, bueno, ok, el sistema dice que no, entonces yo digo que no. El sistema dice que sí, entonces el sistema dice que sí. Entonces,
yo creo que, y me pongo en el lugar de las personas que desarrollaron toda esta batería de modelos de inteligencia artificial, yo no creo que ninguno de ellos, cuando se puso a trabajar sobre estos sistemas, sobre estos algoritmos de inteligencia artificial, pensaron que se iban a utilizar de una manera tan plana, tan chata, o sea, sin ningún tipo de capacidad de criterio adicional. Entonces, por este motivo estamos hablando de que estos sistemas tienen que incorporar principios éticos de transparencia, de fairness, de explicabilidad, por qué las decisiones del sistema son estas y por qué no son otras, porque todo eso, digamos, ayuda a que el sistema funcione mejor en interacción con las personas, digamos. El problema es que, bueno, yo creo que hay como un común denominador de principios éticos. O sea, hay muchas iniciativas en Trustworthy AI, en AI for Good. Hay muchísimas iniciativas y muchísimas, digamos, códigos éticos o papers que hablan sobre principios éticos de inteligencia artificial. Y en un nivel alto, nivel de abstracción, creo que hay un común denominador muy grande. Coinciden mucho en el sentido de que tienen que ser transparentes, tienen que ser privacy friendly, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que desde los principios hasta la práctica hay un largo camino. Y el problema es que vemos muchos principios, pero no vemos muchas soluciones. Y cuando se discuten los problemas alrededor de inteligencia artificial, creo que es mi percepción y creo que la de muchas personas, es que estamos corriendo en círculos y siempre digamos, moviéndonos alrededor de criterios muy abstractos. Y yo soy ingeniero en sistemas, bueno, es mi oficio, y lo que veo es que hay un grupo de desarrolladores que necesitan urgentemente soluciones prácticas para poner estos principios éticos, para incorporarlos en el diseño de soluciones técnicas. El problema está en que, bueno, hay muchos factores por los cuales también los desarrolladores no incorporan estos principios éticos. En muchos casos no están preparados. Yo, si me pongo a pensar en lo que fue mi formación como ingeniero en sistemas, yo creo que ha habido un déficit muy grande en cuanto a la responsabilidad o al rol del ingeniero en la sociedad, que no es menor, pero creo que no, que todavía estamos muy lejos, o, a ver, se han hecho muchos avances, pero me parece que tenemos que poner mucho más énfasis en la formación ética de los profesionales de ciencias en la computación, y también creo que también es necesario hacerles entender de que digamos, son una pieza fundamental a la hora de llegar a eso que nosotros queremos, que es un trustworthy AI, un ethical by design AI, diseños de ética por defecto, privacidad por defecto. Entonces, lo que a mí me interesa también como aplicación de inteligencia artificial es cómo poder, a través de la inteligencia artificial, persuadir o guiar o darle herramientas a los desarrolladores para que puedan incorporar estos principios éticos en las soluciones técnicas. De la misma manera en que nosotros recomendamos productos y servicios a través de Amazon o de Spotify, el principio sería el mismo, es cómo podemos desarrollar sistemas de recomendación que vayan guiando al desarrollador a través del proceso de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, pero de una manera reflectiva, de una manera que ellos vayan incorporando estos principios a través de todo a través de todo el ciclo de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, seguimos, Nico. No sé si recuerdas, estábamos en julio en CPDP Latam, que estaba aquí, y mencionabas exactamente ahora y regresaste a este tema. Y después para el debate me tocó recordarme que estábamos hablando de esta cuestión de la formación ética de desarrolladores, ¿no? Estaba yo en el curso de ciencias de computación en los 90 y difícilmente había algo en los 90 que me hiciera tener en cuenta el cambio de la vida de la gente alrededor del mundo por una opción ética que hiciera yo ahí atrás.
Yo creo que hoy esta es una realidad en todas las partes, ¿no? Los jóvenes que están ahí se capacitando en ciencias de la computación tienen efectivamente la oportunidad de impactar vidas en todo el mundo. Y la cuestión de la formación ética no actualizamos, no hicimos este update en la formación ética. Tengo este tema para mí acá y regresamos al final del debate. Muchísimas gracias, Nico. Y de nuevo, suerte ahí en el cambio, en el nuevo desafío. Para la cuestión, estas cuestiones, estas opciones que son opciones técnicas, evidentemente tienen sus repercusiones regulatorias, ¿no? Y esta es una cuestión que estoy particularmente involucrada en un mapeo desde 2018 de iniciativas regulatorias y de gobernanza. Hoy, el Consejo de Europa mapea, si no me equivoco, hasta el día de hoy, 484 iniciativas regulatorias y de gobernanza. No hice mi actualización antes de empezar el panel, pero yo creo que este es el número exacto. Hay una de estas iniciativas que es particularmente interesante porque es una estructura regulatoria ya más desarrollada, basada en evidencia, con bastantes propuestas concretas. Y esta regulación conoce más que nadie nuestro compañero Jorge Vega Iracebay, que está con nosotros ahí desde la Universidad Carlos III en Madrid. Jorge, si pudieras nos alumbrar un poco con la visión europea sobre regulación y gobernanza para estas cuestiones que nos pone Nico. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Claudio. Un placer participar nuevamente en esta escuela. Y no podía ser más auspicioso el tema y el título de esta escuela del sur de gobernanza de Internet. Yo creo que después del COVID nunca se evidenció de una manera tan rotunda qué importante es el Internet. Y qué importante ha sido también algunas soluciones de inteligencia artificial que sí pudieron, de alguna manera, ayudar a prevenir y de alguna manera combatir este flagelo de la pandemia. Esto quiero empezar así como para dar un tono, de dar una cara un poco más amigable sobre el tema de la inteligencia artificial. Atrás tengo dos robots, ¿no? Que uno es utópico, un soñador, y el otro es más distópico y no cree que esto llegue a nada, ni siquiera los esfuerzos regulatorios. Nicolás creo que nos dio un buen enfoque sobre el contexto en el que se hacen estos desarrollos, que es esta era del Big Data. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cualquier regulación que ignore o que de alguna manera no tenga una buena comprensión de los hechos, del fenómeno, y sobre todo cuando se trata de nuevas tecnologías, seguramente no va a ser una regulación eficaz. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ya desde el año 2018, que comenzó con una gran estrategia para la inteligencia artificial en Europa, de alguna manera motivada también por una preocupación geopolítica, creo. Porque el mercado digital de los datos en Europa estaba siendo monetizado por empresas americanas y se dio cuenta de que tenía que crear un mercado, convencido también de que esto traía innovación, progreso científico, tecnológico, y a su vez estimó que había un mercado de datos en Europa, perdón, en el mundo de alrededor de 825.000 millones de euros hacia el año 2025. Esto es importante porque es la pregunta de qué está en juego. Aquí está en juego, bueno, unos datos que pueden monetizarse de acuerdo a nuevos modelos de negocios, conforme a la analítica, y sin entrar en terreno, creo que Nicolás dio unos buenos ejemplos, tiene que ver con el marketing segmentado, con la publicidad dirigida, alguna más inocente que otra, como puede ser la de las grandes tiendas, otra quizás más perversa o que está bajo el escrutinio público, como puede ser influir una votación. Todos conocemos lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica. Y bajo este contexto, la Unión Europea se traza una hoja de ruta, que lo que interesa a Europa es que generalmente los plazos se cumplen, y empezó con publicar determinados documentos, frutos también de un proceso de discusión más o menos abierta, donde participaron unos expertos de alto nivel. Esto en el año 2020 de alguna manera aterriza en una propuesta de libro blanco, que es de la Comunidad Europea, de la Comisión, perdón, Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que a su vez de alguna manera aterriza en abril de este año con una propuesta de reglamento general, que es uno de los tipos de regulación que se pueden tener dentro de Europa,
para el tema de la inteligencia artificial. Básicamente parte de entender, parte de un concepto de riesgo. Es un enfoque, es un prisma bajo el cual la Unión Europea intenta regular algunos de esos desafíos o de riesgos que nos presentaba o que nos presenta la inteligencia artificial bajo la opinión de la Comisión y a su vez el asesoramiento que le dio este grupo de altos expertos que fueron nombrados allá por el año 2018. Ya en el año 2019, este grupo de expertos dicta unas directrices de una inteligencia artificial ética, y ahí viene un poquito también el nombre, creo que del panel, y responsable. O sea, dice, sí, apostamos por una inteligencia artificial, pero esta tiene que ser ética y tiene que ser responsable. Sobre el tema ético, ya nos habló algo Nicolás, yo estoy un poquito tentado de entrar en terreno, pero no me voy a meter. La ética tiene, sí, voy a hacer solo un comentario, que tiene un problema, que todos definimos la ética de una manera distinta. La ética, salvo que tenga un código de conducta y un procedimiento claro y un tribunal, y se dé por los propios miembros de una comunidad científica o profesional, pues es muy raro que al final sea eficaz. Y por otra parte, y lo digo como alguien que ha trabajado mucho defendiendo los intereses de la industria, pues la industria hasta ahora vivió con esta panacea de que todo el tema de la inteligencia artificial estaba desregulada. Y lo primero que propuso es, pues vamos a adoptar un código de ética. El tiempo pasa y vemos que la regulación, por distintas razones, entre ellas el lobby de las grandes empresas tecnológicas, pues no puede ponerse de acuerdo sobre los detalles de lo que significa qué es ético y qué es responsable. Aterrizando sobre esta propuesta de regulación del mes de abril, pues repito, el criterio de fondo, el prisma sobre el que se ve este tema de los riesgos, es el de entender quiénes son los sujetos en la cadena de suministro de un sistema o de un producto desarrollado en inteligencia artificial que están en mejor condición de manejar ese riesgo. Y determina que hay determinados desarrollos que están prohibidos, otros que tienen un riesgo alto, otros que tienen un riesgo medio o bajo y otros que no tienen ningún riesgo. Pongo ejemplo, los prohibidos puede ser, por ejemplo, el tema del scoring social. Ahora, y es una de las críticas que se hace a la regulación, solamente se refiere a gobiernos, o sea, entidades gubernamentales, no se refiere a empresas privadas, donde vemos que uno de los principales problemas que tenemos son las redes sociales determinando clusters o grupos de interés, y eso es el filtro como el que nos ven y con el que nos dan material o contenido en esas redes sociales. Los de medio bajo tienen que ver con algunos sectores específicos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la contratación de personal. Perdón, los de riesgo alto, y ahí pide una certificación o una conformidad previa antes de lanzar ese producto al mercado. Acá jurídicamente se mezcla un poco, dado que la propuesta de reglamento no entra en el concepto específico de responsabilidad civil, como se entiende desde el punto de vista jurídico, cosa que sí había hecho una recomendación del Parlamento Europeo del año 2017 y un dictamen que se adoptó en el año 2020 también en el Parlamento. Esto demuestra de que hay algún tipo de consenso sobre los grandes principios en líneas muy amplias, pero todavía estamos muy lejos de tener una regulación detallada sobre ciertas cosas. Los de riesgo bajo, de alguna manera, les da la posibilidad de obtener ese etiquetado, esa conformidad de manera voluntaria, y los de riesgo casi nulo o inexistente, pues quedan fuera de la regulación. Las principales críticas que se hace a esta propuesta, que a su vez tiene que pasar todo un proceso hasta que sea adoptada por el Consejo y por el Parlamento, es que no entra de fondo en el terreno de responsabilidad civil, no es una legislación que armoniza otras disposiciones jurídicas que son obligatorias, como el tema del Reglamento General de Protección de Datos, y yo creo que, bueno, pues si bien es un gran avance en la construcción de una regulación para el tema de la inteligencia artificial, pues todavía hay mucho que hacer. ¿Cuál es otra de las críticas? Y con esto termino, no quiero robarle tiempo a mis otros colegas del panel, es que hay que cambiar un poco la mentalidad.
Yo tengo una formación como abogado, pero he trabajado toda mi vida con ingenieros. No hay mejor fórmula que trabajar con un ingeniero y un abogado, por ejemplo, para hacer una patente. Entonces, si nosotros vamos a extrapolar un pensamiento jurídico, como puede ser el de la causalidad, que es un principio básico de la responsabilidad civil, para entender cómo un algoritmo hace correlaciones, vamos por el camino equivocado. Entonces, la letra de la ley puede ser muy clara en principio, pero lo peor que le puede pasar a una ley es que no se cumpla, que sea ineficaz y que al final no defienda de manera efectiva los derechos que quiere proteger y los valores jurídicos subyacentes. Entonces, cuando pedimos, y con esto termino, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 22 y otros artículos concordantes, que el responsable de la protección o el encargado deba explicar el rational, la lógica de la decisión automatizada, pues estamos en un camino muy difícil, porque un ciudadano común es muy difícil que entienda, y sobre todo porque si entendemos cómo funciona la inteligencia artificial, que me ha llevado también tiempo entenderla y trabajando con ingenieros, pues no todas las decisiones, no todos los resultados, no todas las inferencias que realizan esas correlaciones matemáticas van a poder explicarse con ojos humanos. Con lo cual, el principio de explicabilidad al final cae en letra muerta. Y yo creo que es lo peor que puede tener una regulación, que sea ineficaz, que al final no sirva a los propósitos para los cuales fueras creado, y en definitiva va contra la confianza que queremos crear en los ciudadanos comunes en esta nueva tecnología que tanto bien puede hacer para la humanidad. Y termino con una nota positiva. Hoy leí que un sistema de inteligencia artificial había podido reconstruir la composición de la 10ª Sinfonía de Beethoven. ¿No es maravilloso? De acuerdo a los patrones de composición de Beethoven, se entrenó al sistema para que pudiera componerla. Se estrena pasado mañana. Los dejo ahí. Y espero que los movimientos de mi sinfonía sean algo armoniosos. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros tenemos hoy en el mundo, yo imagino que la propuesta de regulación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial sea el framework más avanzado que tenemos hoy en términos de estructura. Está basada en torno de la noción de riesgo, ¿no? No sé si en español cuál es la expresión, pero se usa la expresión high risk uses of AI. Entonces son utilizaciones de alto riesgo. Y esta me parece ser el abordaje europeo. En agosto tuvimos una iniciativa de China, también con gobernanza y regulación de inteligencia artificial, pero no basada en riesgo. La idea en la Unión Europea, y Jorge me va a decir después si me equivoco, es seleccionar cuáles son las utilizaciones de inteligencia artificial o de decisiones autónomas que causan el más gran potencial de riesgo a una gran cantidad de gente, y ahí empezar con este racional. En China la propuesta es un poco diferente, ¿no? Y es un movimiento un poco sorprendente de China. En China la propuesta para noviembre es regular sistemas de recomendación. Entonces, es empezar por aquella inteligencia artificial, no la gran singularidad, sino que las pequeñas pluralidades que están incorporadas en nuestro día a día. Es muy interesante, estoy haciendo un poco de estudios comparados en este sentido, y después, porque si nos permite el tiempo, regresamos acá. Muchísimas gracias. Christine, thank you very much for your time. Thank you very much for being with us and for joining us. Muchas gracias por estar acá, Christine, en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Parecería que hay cosas claves en las que tenemos que trabajar. La transparencia es algo fuerte. Artificial intelligence key to the table. We then started to think about words that try to let's say, to control more and to exercise a little bit more of oversight. And then we talk a little bit more. We have been talking a little bit more about the ethical discussion. La parte ética, and we also have lo que se propone como ética. Fairness, y traemos a la mesa la parte de fairness, responsabilidad y gobernanza, que es lo que vos haces en inteligencia artificial. Entonces, te cedo la palabra.
Thank you so much for the invitation. I really Muchas appreciate it. gracias I'm por so la happy to be invitación, here with you realmente today, and I can't valoro wait to go back esto, es un placer and estar review with the acá captions y me on so that I can encantaría so that I can follow ver all the los wonderful subtítulos para conversation. poder Yes, my name seguir is toda la Christine conversación Custis. maravillosa que están I'm teniendo. with the Yo soy Partnership Christine on Cassis, AI here soy in the parte United del States, Partnership de and AI en Estados I'll tell you just Unidos a little bit about y les us quiero and contar about the un work poco that sobre we're focused nosotros on. y We are sobre a en qué nos estamos nonprofit partnership enfocando. of many different organizations, academic, Somos civil miembros de society, diferentes organizaciones, el industry, sector académico, la media sociedad civil, la organizations, and tech industria, companies, organizaciones and de we're all medios, convening together compañías to de make sure that tecnología we y make estamos decisions todos juntos that para advance asegurarnos de tomar AI with decisiones positive outcomes. And so the work that que we do fomenten in la the inteligencia particular artificial con area, the resultados folks that I positivos. Lo que serve, hacemos en we áreas do think about específicas, fairness, particulares, es transparency, and accountability. pensar en la And one of our main transparencia, la projects responsabilidad is y uno de los called principales About proyectos ML. And it's basically es a About ML project y where we básicamente look es at un how we can proyecto use en el que observamos documentation cómo as se a way utiliza to la documentación operationalize como una forma responsible de AI. So this is how we take utilizar a de forma tactical operativa la approach to inteligencia artificial fairness de forma and responsable. Esto transparency through tiene que ver con documentation. So I just want to transparencia a walk you través through de la just a couple of documentación. things, Quiero and I'm happy mostrarles to un share par de these slides with cosas. anyone who is Quiero compartir interested. puedo The first compartir slide estas here that you're transparencias seeing con on your cualquiera que screen, esté I hope that you're seeing interesado. it on your screen, is Espero que lo puedan ver en la pantalla. El ciclo de vida del Machine Learning. Probablemente conocen el ciclo de vida del software. Obviamente también existe un ciclo de vida del Machine Learning. Hay diferentes etapas en donde se desarrolla, se habla sobre la planificación, el diseño, la implementación, la observación y el mantenimiento. Todas estas etapas que se atraviesan para poder desarrollar e implementar sistemas. Los que les quiero contar son todas las diferentes oportunidades en estas fases en donde podemos tener una inteligencia artificial responsable. Quiero que hablemos de las diferentes etapas que tienen que ver con los datos. Estamos hablando del ciclo de vida del Machine Learning. Cuando pensamos en este ciclo de vida, básicamente en los datos, al comienzo necesitamos especificar qué tipo de datos necesitamos, de dónde los vamos a sacar, quiénes son los dueños de estos datos, conocer más acerca de los mismos, cuál es la trayectoria de los datos, quién los mantiene actualizados. Estas son cosas que a medida que desarrollamos nuestros sistemas de Machine Learning y pensamos de dónde vienen los datos, estas son oportunidades fundamentales para la documentación, mantener registros para ustedes en el futuro o para otras personas que puedan venir más adelante y que quieran entender cómo se especificaron esos datos y por qué la especificación es tan importante para sus casos de uso en sus empresas o negocios. Queremos conectar la tecnología y la forma o el motivo por el que se consolida utilizando algoritmos y modelos según las necesidades de negocio. Otra de las etapas tiene que ver con la significancia y cómo podemos llevar adelante una inteligencia artificial responsable. Tenemos que ¿qué tipos de datos queremos? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Cómo los vamos a procesar? ¿Cuál es la composición? Hay valoraciones específicas según la geografía, según las leyes del lugar en donde estén, según la industria en la que estén trabajando, ya sea si hay reglas de privacidad que hay que cumplir. Queremos mantener un registro o una documentación con las reglas que se generan para esos datos. Me pareció escuchar, ¿alguien tiene una pregunta? Me pareció escuchar algo. Ok, sigo entonces. Esta es otra oportunidad importante para la documentación. Una inteligencia artificial responsable. Queremos poder realizar acciones y que sea operativa la transparencia y la responsabilidad. Y así es como vamos a hacerlo, de la forma en la que tenemos documentos y poder documentar cómo curamos nuestros datos. Queremos que las personas puedan duplicar lo que hemos hecho. Y seguimos hablando sobre los datos. Existe integración. No es probable que uno cree un modelo de Machine Learning que solamente tenga una fuente de datos. Se van a obtener datos de diferentes lugares. Vamos a tener documentación de dónde lo obtenemos, cómo se integra, cuáles son algunas de las complejidades de esos puntos de integración. Tal vez tiene algún tipo de reacción cuando se combinan esos datos con otros. Entonces queremos entender
toda esa información, queremos tener un reglamento para la gestión de datos y también asegurarse de separar el aspecto técnico de los datos del aspecto científico, simplemente porque hay diferentes reglas y responsabilidades durante este sitio o este ciclo y hay gente que tiene diferentes funciones con respecto a la información sobre esos datos integrados. Y sabemos que los datos no se mantienen actualizados siempre, hay que saber de dónde vinieron, si son de alguien esos datos, si nos dieron el consentimiento para usarlos y cuánto dura ese consentimiento. ¿De quién es el trabajo de mantener esos datos actualizados y asegurarse de que las leyes no hayan cambiado y que se puedan seguir usando esos datos? En Estados Unidos, hace algunos años, se volvió ilegal utilizar números de seguridad social en formularios de solicitud de tarjetas de crédito. Entonces, todos los almacenamientos de datos que se usaban en diferentes modelos y los algoritmos, hubo que revisarlos y asegurarse de cumplir con las regulaciones que tenía que ver con nuestros datos durante el ciclo de vida de esos datos. Entonces, estamos hablando de las diferentes etapas de este ciclo y las oportunidades en donde se puede volver de forma operativa esta inteligencia artificial utilizando documentación. Pasemos a la siguiente transparencia y hablemos del modelo. El modelo, en todas las otras oportunidades que tenemos para mantener documentación. Una vez más, acá estamos especificando el modelo que usamos, cómo lo estamos organizando, cuáles son las reglas de regularización, qué sabemos sobre los hiperparámetros, cómo son los algoritmos de optimización. Tenemos que escribir esto, tenemos que hacer que sea accesible y democrático para otras personas. Y que quede claro que la opción que hacemos y por qué la hacemos, y tenemos que revisarlo y ver si hay errores. Y siempre ser proactivo y tener una documentación sólida y volver y encontrar los errores que haya y corregirlos. También tenemos oportunidades para documentación en la capacitación del modelo. Tenemos que informar a las personas cómo hacemos la capacitación, cómo hacemos sacamos los bugs, cómo lograr que la gente lo pueda duplicar. Si podemos duplicarlo, se entienden que hay áreas que necesitan por ahí más explicación. Queremos un machine learning que se pueda explicar, no queremos una caja negra que no se pueda explicar. Queremos poder documentar el tipo de modelo que se usa y documentar cualquier tipo de consecuencias que sean relevantes a un conjunto de datos. Y esto es lo que se hace durante la capacitación del modelo. Durante la evaluación, queremos hacer un seguimiento de cómo utilizamos este modelo y cómo medimos el rendimiento, cuáles son las mediciones, cuáles son las métricas, cuáles son las propiedades de estos indicadores claves de rendimiento. Queremos que esto quede muy claro y queremos conectarlo con el caso de negocios para poder contarle a la gente ¿por qué decimos que es un modelo con un 90% de precisión? ¿Cómo lo evaluamos? Queremos asegurarnos de que quede muy claro para que se pueda duplicar. Queremos asegurarnos que se elijan lo que es aplicable en caso de que cambie el caso de negocios. Lo que quiere decir esto es que tenemos un modelo que tiene ciertas funciones que se puede reutilizar en otro caso de negocios y queremos que quede claro en la documentación que si las métricas no permiten la reutilización, quede ahí. Y también tenemos la oportunidad de documentar la integración del modelo. Y una vez más, cuando estamos resolviendo problemas complejos con Machine Learning, rara vez vamos a utilizar un modelo único. Necesitamos conocer las consecuencias de combinar y fusionar modelos que también tengan datos fusionados y combinados. Queremos documentar todo esto. Una de las reglas de validación o ver cuáles son las reglas de validación, de capacitación y asegurarnos de tener un registro en este conglomerado de sistemas de modelos para poder hacer un seguimiento y que esto quede claro durante toda la vida útil de este Machine Learning. Y una vez más, los modelos no duran para siempre, muchas veces se revisan, se cambian, se necesita algún control de la versión. Entonces, cualquiera que use el algoritmo o nuestro modelo, nuestros datos, tiene que entender
¿Dónde se actualizó? ¿Cuándo? ¿Cuándo necesita actualizarse? ¿Cuándo se puede sacar algo más en esa línea? Entonces hay muchas oportunidades acá para hacer un seguimiento de los registros, una documentación simple para que quede claro y que sea significativo y democrático y accesible para que otras personas puedan continuar. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Christine, gracias Christine. Gracias a vos. Estuvimos hablando el último año muchísimo acerca de los temas estos, de las desventajas y de las cosas que pueden salir mal cuando uno hace este tipo de tecnología o técnicas de inteligencia artificial. Y cuando la integramos en las actividades humanas, que pasa por doquier esto. Pero vamos a hablar principalmente de marcos más concretos que nos puedan guiar un poco más en los rumbos que deberían ser más concretos como para tener una supervisión y corregir los errores que pueden cometerse. Es un orgullo escuchar las propuestas y después de establecerlo así parece simple, que es organizar los registros en documentos. Y de esta manera terminamos mejorando cualquier modelo que vamos a poner en la práctica en cualquier momento. Pero el tema de que han organizado esto parecería muy interesante. Vamos a hacerte preguntas seguramente. Tengo curiosidad a ver si se va hacia ese marco específico del sector o si es una iniciativa privada más amplia o si están empezando en diferentes sectores. Pero bueno, por ahora voy a mantener mi curiosidad y luego vamos a ver de este tema. Muy bien, luego vamos a ver este tema. Castro, mi Christine. compañera hondureña de la Universidad Tecnológica de Honduras, de UTH. Yo he estado un par de veces en UTH, siempre en San Pedro Sula, en otras oportunidades también en otros campos de UTH. Y ahora la pregunta que dejo, imagino que nos pueda contestar, es una vez que ya miramos hasta las tecnologías, el desarrollo, las cuestiones, digamos, legales más importantes que más pulsan en este momento. Y una vez que Christine ya nos ha brindado una visión de cómo hacer para ejercer el control, la supervisión humana, ¿para dónde vamos ahora? ¿Cómo utilizamos en el futuro para dónde camina, para dónde marchamos en este escenario? Muchísimas buenas tardes para usted, buenas noches para nosotros. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me dan de participar y compartir un poco en esa pues tarde-noche, ¿verdad? Quisiera compartir mi presentación y más que todo me gustaría este espacio utilizarlo como una oportunidad para dar una reflexión. A lo largo de la presentación van a ver que yo no conocía ni a Jorge, ni a Nicolás, ni a Christine. Y casualmente mi presentación conecta con todos ustedes. Entonces estoy sorprendida de que a pesar de que estamos en diferentes países, tenemos ese mismo sentir. Entonces yo quiero trabajar esta presentación en una reflexión en la cual decimos el futuro, la inteligencia artificial, preparémonos para el futuro. Pero la reflexión que yo traigo ese día es que ya la tenemos aquí, está desarrollándose y desde nuestras oportunidades, desde nuestros puestos, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Nicolás mencionó que él es ingeniero de sistema, Christine tiene alguna otra profesión, Jorge es de alguna otra profesión,
pero al parecer a todos nos interesa. Entonces yo quiero invitar a los becarios también que se sumen a esta reflexión, y he titulado mi presentación, que va a ser un poco contundente, concisa y precisa, tendencias que definen el futuro. Inteligencia artificial, tendencias que definen el futuro. Para empezar, no debemos de tocar inteligencia artificial sin hablar de las tecnologías disruptivas, que en este tiempo, desde que inició la pandemia, pues ha revolucionado esta palabra de disrupción. Entonces, escogemos lo que es la inteligencia artificial para centrarnos en nuestro tema, ¿verdad? Para ponernos en contexto, sin antes mencionar que la realidad virtual, la realidad aumentada, blockchain, big data y robótica también están ligadas de alguna manera en diferentes procesos y que trabajan en conjunto con la inteligencia artificial. Al igual que Jorge, hice la tarea. También he estado haciendo algunas investigaciones y me siento muy emocionada de poder haber hecho clic con ustedes en todo esto. Desde este año ha sido declarado como el año de la inteligencia artificial. Este año se han desarrollado muchas propuestas a nivel global, pero podemos identificar los países que están en medio de todo este tipo de desarrollos. Algunos proyectos están ya funcionales, otros proyectos están en prueba, ¿verdad? Modo prueba, y algunos proyectos pues, están en testing, ¿verdad? Entonces, mi reflexión va de la siguiente manera. ¿Qué tan preparados estamos para depender de las decisiones y acciones que se generan a partir de algoritmos inteligentes, capaces de tomar decisiones en respuesta a nuestro comportamiento y acciones empresadas? A lo largo de esta presentación vamos a citar algunos casos o procesos en los cuales vamos a estar dependiendo directamente de una respuesta de un algoritmo inteligente, llámese inteligencia artificial, aplicada a lo que ustedes quieran, robótica, procesos, derecho, porque ahora en derecho también está muy involucrado lo que es el proceso de inteligencia artificial. Ahora bien, tocando eso paralelo, hasta dónde los organismos que ejercen control del uso y aplicación de estas tecnologías, Jorge mencionaba la Naciones Unidas, ¿verdad? Hasta dónde estos organismos están conscientes de los cambios que esto va a desarrollar, que esto va a generar en la evolución a medida que la inteligencia artificial vaya avanzando cada día más. Entonces, en pos de esto es que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, hay varios países que están trabajando muy estrechamente en esto. Estados Unidos y China están compitiendo mucho en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en diferentes procesos para llevar a las empresas a un mayor grado competitivo. A diferencia, en España también está este proceso, pero según la investigación que he desarrollado, España está muy preocupado por protección de los datos, por la protección de los usuarios, por la protección de los derechos humanos. Entonces, sí está, precisamente este año, ellos han decidido invertir gran cantidad de dinero en inteligencia artificial, porque no están en contra de la tecnología como tal, sino que están a favor de proteger lo que se genere con esta tecnología. Entonces, cito lo que en su libro blanco acerca de inteligencia artificial, la Comisión Europea publicó el año 2020, porque también ellos están haciendo un uso responsable éticamente. La ética está ligada, debe de estar ligada directamente con los procesos que conllevan el uso y la aplicación de esta tecnología debido a podemos decir, al éxito rotundo que tienen las soluciones que se crean o se generan con esta aplicación. Entonces, por un lado, el aumento de la inversión a la inteligencia artificial a nivel mundial va, en especial en España. Los fondos, hay varios fondos destinados a diferentes proyectos. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la confianza? Evitar decisiones autónomas como la responsabilidad, la explicabilidad y la transparencia, los sesgos es muy importante, y la discriminación y la privacidad, pero no con esto quiere decir que ellos no están dispuestos a invertir, sino que están cuidando esa parte también, la privacidad de los datos. Como mencionó Jorge,
es un mercado abierto, nuestros datos. A nivel mundial, la base de datos es un mercado abierto, se vende al mejor postor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poder de alguna manera filtrar, controlar o proteger esta situación? Yo tengo al final una propuesta. Retener y fomentar investigadores y expertos en el sector. ¿Qué pasa? Si hay personas científicas que manejan temas de investigación de inteligencia artificial, pero en sus estados, en sus lugares, no pueden tener ese fondo para invertir o para generar proyectos, entonces lo que hacen es migrar. La idea es tener esos cerebros en el país, ¿verdad? Tener esos cerebros dentro del país, quedarse con ellos, ¿verdad? ¿Y cuáles son por ejemplo, los lineamientos a controlar? Aplicaciones de alto riesgo, sector salud, transporte. Imagínense un perfil de los enfermos en manos de otras personas que no son las correctas, trasiego de medicinas falsas, qué sé yo, tantas cosas que se puedan dar. Transporte, administración pública y jurídica. Ellos toman en cuenta que la parte de reconocimiento facial es algo de alto riesgo, entonces tienen que ver cómo se monitorea. Fomento de habilidades y creación de un centro europeo de excelencia. Esto lo comento en comparación con lo que es Estados Unidos y China, porque son potencia, ¿verdad? Entonces, luego de eso vamos a compartir cómo está segmentada la investigación y la aplicación de la inteligencia artificial a nivel del mundo. Aquí rápidamente quiero compartir que, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos han dictaminado que los algoritmos de inteligencia artificial no pueden patentar sus inventos. Los únicos que pueden patentar inventos son los humanos. Esto se publicó el 6 de octubre del 2021. ¿Por qué? Porque un científico ha querido, a través de la inteligencia artificial, logró 2 proyectos muy interesantes, pero fueron generados y desarrollados por esta misma tecnología. Entonces no se le permitió patentarlo por la situación de que no fue él el que lo hizo, sino que fue la aplicación de la inteligencia artificial. Cómo la analítica y la inteligencia artificial pueden ayudar a salvar vidas y reducir los delitos en las ciudades. Me refiero a varias ciudades, pero ahorita en específico en Bogotá, ellos han abierto una oficina de analítica que maneja a través de la inteligencia artificial, controla, puede monitorear y darle seguimiento a posibles comportamientos de algunos delincuentes para poder evitar los casos de criminalidad y abuso, ¿verdad? Porque hay mucha delincuencia. Bueno, en todos lados hay mucha delincuencia, ¿verdad? Entonces ellos ya han optado por utilizar lo que es la inteligencia artificial en la parte de analítica de datos, ese seguimiento. El objetivo, combatir la inseguridad y la corrupción. Aquí muestro rápidamente un gráfico que, permítame que... Mi cámara me está jugando una mala pasada. Lo siento. Aquí muestro... Vemos la ponencia claramente. Bueno, eso es lo más importante. Sí, adelante. Entonces, aquí mostramos cómo todos los países de Latinoamérica dan su aporte, están trabajando en su aporte, cómo le están apostando a trabajar con la inteligencia artificial, su regulación y fomentar su uso. Para poder controlar las ventajas y las desventajas, yo voy a terminar con una propuesta. Aquí podemos ver que Uruguay, Chile, Colombia y Argentina lideran a nivel de Latinoamérica un poco este tema del desarrollo y la regulación en cuanto a la inteligencia artificial. Ahora bien, mostramos el mapa de estrategias. Como lo mencioné al inicio, Estados Unidos y China tienen claramente qué es lo que quieren hacer con estas propuestas. Tienen sus estrategias ya bien definidas. Podemos observar qué países se encuentran en el proceso de generación de estas propuestas en color amarillo y qué países que están en color anaranjado ya cuentan con estrategias específicas para poder desarrollarlo.
y los demás simplemente estamos siendo como espectadores a ver qué pasa. Entonces, invito a los becarios que se encuentran acá de países que aún no están dentro de este mapa, que aporten un poquito, que aportemos, porque me incluyo, aportemos un poquito a este desarrollo. Esto fue publicado el 27 de abril del 2021, ¿verdad? Como pueden ver, todos estos datos y toda la información que ustedes han compartido, compañeros del panel, es información, como quien dice, muy rica, muy actual, muy propia para este gran evento que estamos participando en este momento. Ahora bien, quiero, ya antes de terminar, ya casi termino, dejarles estas preguntas. ¿Recibirás un trato más justo si tu jefe fuera un robot? Estamos llegando a ese nivel. ¿Ustedes creen de que si nuestro jefe fuese un robot, recibiríamos un trato más justo por aquello de los sentimientos, que el robot, ay, le caigo mal a mi jefe, que está haciendo una mala percepción de lo que yo estoy haciendo? Recordemos algo, la aplicación de la inteligencia artificial es algo frío. Es un entorno frío porque la inteligencia artificial no entiende de sentimientos, entiende de patrones, entiende de datos, entiende de instrucciones. Entonces yo les quiero dejar esa pregunta a ustedes. Ahora bien, también miremos la parte cuando queremos aplicar. Existen muchas plataformas ahorita, hoy en día, que han generado a raíz de la pandemia, se han fortalecido, que usted sube su perfil, sube todo, le preguntan paso a paso qué experiencia tiene, todo. Pero al final de la evaluación usted no fue aceptada, pero usted decía, pero ¿cómo si reúno todos los requisitos? Pero como la inteligencia artificial es fría, con un ítem que usted no llene, ya no califica. Así de sencillo. Entonces la pregunta ¿es justo que una computadora acepte o rechace por sí sola nuestra solicitud de empleo? Esto va para los panelistas, va para los becarios, porque todos tenemos que estar preparados con eso. Entonces defino, la inteligencia artificial está aquí y llegó para quedarse y todas las tecnologías están amarradas a ello. Solo tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay algo que todos podemos hacer y es fomentar la educación. Es por eso que desde la academia yo estoy planteando eso, que si nosotros tenemos una oportunidad de llegar a otros, fomentemos la educación de la inteligencia artificial. Y quiero terminar con un tema muy interesante a raíz de lo que pasó con Facebook y las redes sociales, Instagram. Yo creo que todos fuimos víctimas de esto, o nos pasó, nos asustamos, se nos cayó el mundo. ¿Qué pasa? Yo los invito a que vean este documental, The Social Dilemma, que es muy importante, no sé si ya lo han visto, pero ahí claramente los expertos de Silicon Valley, los expertos que han trabajado en Twitter, Instagram y todas estas redes sociales, exponen la realidad de estas redes. ¿Qué pasa? Hay datos que no nos dicen. Por ejemplo, el nivel de intentos de suicidio en jóvenes es alarmante a nivel mundial. Nace desde Estados Unidos, pero es alarmante. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos tienen atrapadas. Las redes sociales buscan una aceptación de lo que nosotros posteamos y hay jóvenes que están viendo, ay, me está posteando, no me postea nadie, tengo que subir una foto más agresiva, tengo que hacer un video más agresivo. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial, porque eso es el uso de algoritmos que nos están afectando? Incluso yo les puedo asegurar que los celulares nos escuchan. De repente usted habla de una película y ahí le aparecen las opciones de cómo ver esa película. Entonces, es necesario documentarnos, es necesario educarnos con respecto a estos temas. Y termino diciendo que la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad está tomando también una gran fuerza ahora. ¿Por qué? Porque ciberdelitos, ciberacoso, estos años son la evolución de la ciberseguridad. Entonces va a ir acompañada de la inteligencia artificial para reducir los riesgos, para poder identificar de dónde y cómo está pasando. Pero ¿qué pasa? También dependemos de la parte del gobierno, dependemos de que los gobiernos reaccionen, pero hay un detalle y espero estar equivocada. A los gobiernos no les conviene el involucramiento de la inteligencia artificial por todo lo que conlleva, ¿verdad? Un control, una transparencia. Y la inteligencia artificial ahora está trabajando seguridad en la nube, seguridad de redes y la gestión de identidad y accesos de esta generación. Compañeros, esto es lo que yo quería compartirles y mi reflexión es, eduquémonos. Y si tenemos la oportunidad
de estar en una universidad, si tenemos la oportunidad de trabajar con otras personas, ayudemos a educarlas y replicar el conocimiento de cómo afecta y no afecta el uso de este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Gracias a usted, Adeli. Yo imagino que este mensaje que dejaste al final es súper importante, porque aquí tenemos, si somos 500 becarios, si conozco bien el perfil de un becario de SIG, porque soy yo exactamente uno de ellos, es un perfil muy variado, de mucha gente de áreas distintas. Automación en general y específicamente inteligencia artificial será por los próximos años un espacio amplio, bastante amplio, de oportunidades para todos ustedes, pero hay que tener en cuenta lo que nos dice Adeli: educación, capacitación, conocer y hacer a los otros conocer estas cuestiones. Decía Adeli, porque nos traía un ejemplo de un currículo que se llenaba, un formulario ahí, y el sistema le impedía el acceso, le rechazaba la postulación. Te puedo decir un poco más. Estoy compartiendo acá en el chat con ustedes un link de una empresa que se llama HireVue, que es una empresa que está bajo investigación también de los órganos de administración de los Estados Unidos. No solo se llenaba un formulario, sino que se enviaba un video postulando a una determinada posición, puesto de trabajo. Y el HireVue es un software, es una aplicación, un sistema, una plataforma que te promete encontrar, fíjense, extraer de tu video, del video que enviaste, no llenaste nada, no pusiste una información, no has escrito nada. Les enviaste simplemente un video, una grabación para postular a una vaga. Y esta plataforma promete al empleador extraer de este video las características personales que el empleador apuntó como deseables para que el puesto es confiable, es participativo, trabajas bien en equipo. Entonces, y es un negocio, es una plataforma comercial, corporativa. ¿Hasta qué punto estamos seguros que esta es una tecnología que puede, por ejemplo, y ahí tocamos en derechos fundamentales, ¿no? Es una tecnología que está segura, que tiene el nivel de fiabilidad suficiente como que para rechazar a uno un puesto de trabajo. Es una discusión que tenemos que tener en estos puntos. Les pido perdón por la ausencia de Aicha Atabey, que me ha comunicado hasta poco tiempo que tiene una emergencia, no puede agregarse a nosotros, pero tenemos un poco más de tiempo. Y yo sé que los becarios tienen sus preguntas, pero voy a empezar este ejercicio nuevo con una reflexión interesante. Y le traduzco después a Cristina. El señor Pedro Domingos, que es un científico especializado en ciencia de la computación, que vive en el estado de Washington, los Estados Unidos, pero es portugués, nos dice que en estos tiempos todos los dilemas que nos han planteado los filósofos están siendo testados en pilotos, en machine learning. Todos los dilemas filosóficos, todos los dilemas de la mente están siendo testados en este momento. Y les traigo una reflexión de un otro filósofo, que es un filósofo italiano que estuvo mucho tiempo a frente del Oxford Internet Institute en la Universidad de Oxford, en los Estados Unidos, el profesor Luciano Floridi. Y el profesor Luciano Floridi nos plantea un problema simple, que nos parece, de nuevo, simple, una solución simple, pero el brillante es lo simple que nadie lo vio anteriormente. Y le dice, no tenemos condiciones de saber si estamos nos moviendo en la dirección correcta si nosotros no sabemos dónde queremos llegar. Esto es la cosa más simple que uno puede pensar. Y nos plantea esto en el sentido de la dirección de qué ambiente digital queremos en las próximas décadas. Esta es la pregunta fundamental. Para saber si estamos nos moviendo en la dirección correcta, ¿cuál es nuestro proyecto de ambiente digital? Y en este sentido voy a plantear un par de preguntas. Déjeme por favor, solo compartir un poco con Christine. Christine, I was telling our fellows that
Christine, Professor Pedro Domingos, Portuguese le estaba computer contando scientist a who nuestros currently lives in becarios Washington. que hay He un frequently puts filósofo us portugués that que all vive en human dilemmas, Washington, all que the estaba dilemmas of the diciendo mind que of the last todos los century dilemas de la are mente en currently el último tested through siglo machine están learning puestos a models. prueba con los And modelos de I'm Machine adding Learning. to that Y yo the también le fact agrego a esto that el hecho de another philosopher, que who's Professor Luciano Floridi, who otro headed the Oxford Internet filósofo, Institute Luciano for a number Floridi, of years, del Instituto de is Oxford, also alerting us to the también fact that we nos do alertó del not know, hecho and de we will que not know if we're no going the right sabemos y way, no if vamos we a do saber not si have a vamos en la if dirección we don't have correcta a si plan, no if we do not know where we want to tenemos be. un plan, si no So he's- sabemos and dónde, where a we're dónde going to be queremos in ir terms of digital y dónde space, queremos the estar en question términos for del him, and that's contexto why digital. we need philosophers. Y es The por eso question que is, necesitamos what a los digital filósofos, ¿no? environment do we want La pregunta in acá the es, ¿qué coming years? entorno That is the digital fundamental queremos en question. los próximos If años? we Esta es una all put pregunta what we're discussing fundamental, here together, we porque have to si todos see, hablamos de lo que we have estamos to understand the discutiendo, direction we're going, tenemos que and to entender that la reason, dirección en la que estamos we yendo y en ese need a sentido direction. So, necesitamos otras I would like to start with acciones. you, and if Me you gustaría want to highlight any comenzar other thing from your presentation, you could o resaltar very algunas welcome to do cosas this que vos now. mencionaste también en tu But presentación, those would be my starting points for you. y esos serían los puntos iniciales que you tengo with a para partnership on AI plantearte. and the various other players who are Cuando ustedes working on están similar trabajando en frameworks throughout inteligencia the world, artificial o en diferentes do you marcos pose en todo el yourself mundo, that ¿ustedes question? se What plantean digital este space do they tema want de for qué the future espacio so we digital can quieren para el evaluate, futuro assess para poder the framework evaluar that we propose for them? el Yes, marco I en el think que van a that's a estar? really great question, and it's the one we should begin with. Sí, me parece que es una pregunta excelente y que es con la que hay que comenzar. Product can we build? No qué Not producto what maravilloso cool podemos app desarrollar can we o get in the qué App Store, aplicación genial but podemos how tener will en el this App Store, affect sino people and society? cómo esto va a And how afectar a will las this- personas y a la because great sociedad. technology often Porque la buena pervades our tecnología en lives. Can you general imagine going sobrepasa 2 weeks nuestras without vidas. your phone? Imagínense estar 2 No, semanas you sin el couldn't, teléfono. because No, no it's se now puede. so much a part ¿Por of the qué? way Porque we hoy en live. And día so es we parte should de think nuestra forma about de how vida. this will Entonces tenemos que affect our pensar living, how this cómo will esto nos va a impact afectar, our cómo va a lived afectar nuestro estilo de experience, vida, cómo va a and how there impactar are nuestra different experiencia de lived vida experiences. y And that's where cómo the las thinking diferentes about bias experiencias could de come in, vida that we see that hay que people pensar are en los impacted diferentes differently. sesgos y And cómo a la so we gente le want to think about repercute how de we can forma be diferente. equitable Entonces with the way tenemos que we pensar develop cómo and ser deploy. You know, and just equilibrados putting en all cómo se that down, and implementa. what we preach is Tenemos putting que it all pensar down en in todo esto, documentation so that we can be honest tenemos about que ourselves, documentarlo, así that es we como lo thought about pensamos not just the nosotros, y good tenemos que scenarios, pensar en but the bad no un buen ones, the escenario, possibility sino for risk las posibilidades and de riesgo negative impact. So I think it's a y great el impacto place to negativo. begin. Entonces, me parece que es Not the un buen lugar fancy para tech part. comenzar. That's a great starting point. Thanks again, Christine. Nico, si tienes otro aspecto de tu presentación o tus temas que te gustaría presentar, usted está bien cómodo, pero también te quería poner una cuestión en este sentido de las reflexiones que hicimos ahora. ¿Hasta qué punto usted cree, dentro de las instituciones de investigación que capacitan los próximos desarrolladores, hasta qué punto estos están listos para hacer este tipo de preguntas y hacer conocer a la gente que va a desarrollar que estas cosas y estas preocupaciones éticas son parte integrante de su vida de ahora por delante? Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por el espacio. Yo voy a retomar un poco lo que Christine compartía con nosotros de acuerdo a este life cycle, a este ciclo de vida de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y las distintas oportunidades que este framework nos da para poder actuar y documentar las distintas decisiones las decisiones de diseño que se toman durante el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial. Yo coincido 100% con que hay que documentar decisiones que son claves y que que tienen un impacto muy, muy grande en el resultado final de este proceso. El problema es que, bueno, yo también viniendo de la parte de ingeniería de software y tratando de entender cómo software tradicional, en definitiva en la inteligencia artificial tiene soporte en software, ¿qué tan difícil es para un desarrollador promedio documentar un simple diagrama de clases? Lamentablemente los desarrolladores y sobre todo en los ambientes de desarrollo ágiles,
hoy por hoy se desarrolla todo con metodología ágil, y metodología ágil de por sí, por un principio digamos, de los métodos ágiles, no pone mucho énfasis en la documentación, lamentablemente. Entonces, estamos jugando también, o estamos batallando contra una cultura organizacional en donde estos detalles son detalles cuando uno lo mira, de lejos, pero tiene un impacto muy fuerte. Entonces, yo lo que, por supuesto, hay que documentar, pero también hay que entrenar o hay que darle soporte a los desarrolladores a través de todo ese proceso de desarrollo para convencerlos de que documentar vale la pena, para convencerlos de que poner estas decisiones que están tomando en no sé si en un informe, porque yo creo que no los veo a los desarrolladores, sinceramente, escribiendo informes ni reportes acerca de las decisiones que toman. Pero, de mi experiencia, perdón, de mi experiencia exactamente. que estaba desarrollando, no te diría que documentar era la actividad preferida, favorita. No, pero lo que sí está muy, lo que sí se está investigando mucho, y es algo que también investigo yo, es lo que son los dark patterns, patrones oscuros, patrones que tienen que ser totalmente evitados a la hora de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, porque pueden llevar, digamos, a tomas de decisiones que son subóptimas, y también digamos, pueden derivar en riesgos muy altos. Y con respecto al análisis de riesgo, que es algo que el draft de la propuesta europea de inteligencia artificial incluye, y me parece totalmente correcto, y es muy necesario hacer un buen análisis y un buen risk assessment de los sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que también lo que la película del Social Dilemma el mensaje que nos da es que muchas de las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para las redes sociales fueron incapaces de ver el impacto a largo plazo y a largo término de lo que estaban haciendo. Entonces, el análisis de riesgo funciona, de mi punto de vista, de una manera un poco limitada. Entonces, hay que encontrar una forma de poder, digamos, incorporar ese conocimiento de lo que no hay que hacer en el análisis de riesgo, de manera de que podamos tener una mejor dimensión de cuál es el impacto que estamos generando, no solamente a nivel individual, porque, a ver, quien desarrolló el sistema de recomendación para las noticias en Facebook, no pensaba que eso iba a derivar en un filter bubble, y no pensaba que eso iba a derivar también en un proceso de desinformación masiva. Entonces, hay que hacer un risk assessment, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y eso es muy difícil. Pero esa dimensión, tomar dimensión de lo social, yo creo que esa es la clave para poder arribar a un desarrollo de inteligencia artificial más ético y mucho más trustworthy, como diríamos en inglés. Y a veces es increíble porque si tomamos, no tanto el caso Compass, porque mencionamos bastante el caso Compass, pero no creo que haya mucha automación en el algoritmo de Compass. Muy probablemente es un código determinístico al cual se atribuyen pesos a variables distintas, no más. No hay mucha automación. Pero si tomamos el caso de Ofqual, de Office of Qualifications, en Inglaterra en agosto del año que pasó, donde para evitar el examen de admisión a las universidades, estimaron los resultados de esos exámenes a los chicos de Inglaterra, y no solo le estimaron el resultado de los exámenes, sino que hicieron incluir en las variables la localización geográfica de las escuelas. Este es un error increíble que uno simplemente no podría pasar si uno tuviera el cuidado de hacer un simple análisis de riesgo. Y esto no parece estar en el día a día, la diaria de la gente que está como desarrollando, y tampoco, no pasó al largo de la gente que está hablando de regulación. Estas zonas rojas, estas red lines, porque en la propuesta de la Unión Europea esto me parece muy claro. No es para protección de datos, por ejemplo, no tenemos red lines. No existen en principio
ni siquiera los datos, las categorías de datos especiales, no existe una prohibición de tratamiento de datos personales. Es claro que los datos de las categorías especiales, a él se les impone requisitos que convierten este tratamiento en prácticamente o en no recomendable, más difícil, se comprende, pero no una prohibición expresa en la regulación. Para inteligencia artificial sí hay, pero no sectorial, es decir, no se dice, no se puede para educación, no se puede para salud, no se puede para seguridad pública, se ponen para finalidades específicas. ¿Usted cree que estas red lines son, primero, necesarias? Y segundo, si son necesarias, ahí están todas. ¿O debíamos pensar en otros tratamientos o tratamientos sectoriales a principio prohibidos por el estado de la arte en IA? Creo que Jorge quería comentar sobre lo que yo dije antes, así que le voy a dar el lugar a Jorge. No, básicamente unos comentarios breves y si quieres contesto una primera aproximación a tu pregunta, ya que es un tema de regulación. En cuanto a documentar, yo creo que está muy bien. Eso responde al principio de trazabilidad, pero no basta. O sea, los registros son importantes, es un buen principio, pero lo que tiene que ser es explicable. Tiene que ser un lenguaje claro, sencillo, tiene que servir para que el titular de los datos, por lo menos desde el punto de vista de datos personales, pueda ejercer sus derechos. Y ahí tenemos todavía una discusión que no está cerrada. Quería hacer ese comentario. Perdón que me vaya atrás, pero siempre me gusta insistir en que en realidad, y parto a través de la protección de datos personales, el fin último, o sea, el ambiente, creo que uso esas palabras, Claudio, digital que queremos es servir a la humanidad. O sea, la tecnología es neutra, es un medio para alcanzar un fin. En la medida que no sirva a esos fines últimos, llamémosle bienestar general en Europa o bien común o el nombre que le querramos poner, pues estamos en la senda equivocada. Y acá, bueno, pues hay unos grandes culpables que de alguna manera, y perdonen la palabra, prostituyeron esa Internet romántica, monetizando datos y captándolos de una manera no muy transparente, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante. Un comentario último sobre la regulación. La regulación también tenemos que entender la tecnología y la tecnología hay que testearla, hay que monitorearla. Hay mecanismos regulatorios interesantes como los sandboxes. El sandbox que es usado, por ejemplo, para blockchain en Reino Unido, es entender mejor cómo funciona e ir probando un poquito la regulación y qué efectos tiene. Tenemos que intervenir de manera gradual, sobre todo sobre un fenómeno que aún es desconocido. ¿Quién puede explicar que el algoritmo tal fue el que hizo ganar, por ejemplo, este famoso que hizo ganar el concurso de ajedrez? Hay todavía explicaciones que no tenemos. Y lo que más me asusta es que nos pongamos a regular sobre un fenómeno que no conocemos de la manera equivocada. Y pongo un ejemplo. Lo que más me preocupó de la audiencia, del hearing, del señor Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos, no era lo que contestaba, sino las preguntas que le hacían los legisladores. Entonces, tenemos que entender mejor, tenemos que acercarnos a la tecnología, tenemos que trabajar de la mano, y qué mejor que hablar de gobernanza. Gobernanza son modelos multi-stakeholder, y donde todavía no veo presentes son a los ciudadanos, de una manera propositiva, quizás porque no lo conocen, porque no entienden el alcance de cómo están siendo concultados sus derechos. Pero eso es muy importante, porque si no tenemos a los burócratas de Bruselas reinterpretando lo que quiere el ciudadano, que quizás no es lo que está saliendo en la regulación. Entonces, ese es un pendiente muy importante. Y perdón, y tu pregunta, Claudio, que me fui con mis comentarios anteriores. Perdón, no tenía como este comentario, pero necesitamos. La pregunta, Jorge, es si usted cree que estas, porque en la propuesta de inteligencia artificial hay prohibiciones, hay red lines, que no hay, por ejemplo, en protección de datos, pero por lo menos no en principio en protección de datos personales. Bueno, ¿Esto significa para usted? ¿Están ahí todas que son necesarias? ¿No son necesarias? ¿Necesitamos más? Y ya está. Yo creo que hay un buen comienzo, por lo menos determinar, o sea, el tema del scoring social, que es esto que está muy diseminado en China y que por eso también sospecho de todo lo que haga China sobre cualquier intento de regulación.
porque al final es una herramienta más de vigilancia de los algoritmos. Es una herramienta más en manos de un gobierno que lo que quiere es la supremacía tecnológica. Yo creo que hay que comenzar por los red lines. Hay que decir, por lo menos en estos terrenos, y creo que en eso, bueno, el proyecto de regulación sí está bien. Hay mayores detalles, como el que dije del social scoring. ¿Por qué solo gobiernos? ¿Por qué no prohibir lo que están haciendo las principales plataformas? Me parece que pasa por ahí y todavía hay mucho que hacer. Pero creo que es un principio de acuerdo. Por lo menos ponernos de acuerdo en lo que no debe ser. En los temas de, por ejemplo, la identificación biométrica en espacios de vigilancia pública. Parece ser otra buena política. Por lo menos frenarlo, prohibirlo, hasta que tengamos un mejor entendimiento. O por ejemplo, en los grupos de interés, este tema de los clusters, el no saber cómo nos ven y que nos pongan en categorías a las que no estamos acostumbrados. ¿Qué pasa con los proxies? O sea, ¿qué pasa con el tema de, por ejemplo, la orientación sexual? ¿Debería permitirse a una empresa privada o aún a una agencia de gobierno que nos pusieran un clúster de acuerdo a nuestra orientación sexual? Yo creo que debería ser otra de las categorías prohibidas. Lo dejo ahí. Gracias, Jorge. Y Arely, tenemos acá un ingeniero que es una persona increíblemente inteligente en Brasil que nos dice siempre, si no programamos el futuro viene y nos programa él. Y en este sentido, estabas apuntando dificultades, mapeabas las iniciativas de regulación en el mundo y estaba a decir como que algunos países están esperando para ver qué pasa. En tu sentimiento, en tu visión, ¿cuáles son las principales dificultades en concientizar localmente a autoridades, no solo la población, ¿no? Esa población que está pasando por, siente los efectos de automación en su vida, pero sino a las autoridades públicas que tendrían que estar, no sé si exactamente regulando o ayudando a la gobernanza de estas cuestiones? ¿Cuáles son las principales dificultades que usted siente localmente? Bueno, la verdad que al igual bueno, en Honduras esos temas son como todavía no son muy desarrollados, ¿verdad? Son pocos los sectores que están trabajando en pos de ello. Entonces, las dificultades que tenemos es el poco interés de parte de las autoridades de poder y apostarle a este tipo de tecnologías. La situación aquí es que muchas cosas se han politizado. Entonces van conforme al movimiento de la política, no conforme a la necesidad. Entonces hay muchas propuestas de tecnología involucradas dentro de nuestro país actualmente. Hay muchas inteligentes dentro del sector político, que al final es el que va a hacer un cambio, va a replicar el cambio, ¿verdad? La conciencia se viene de arriba y replica hacia abajo, pero un sector de abajo es bien difícil que provoque un cambio de abajo para arriba. No sé si me entiendes lo que te quiero transmitir. Entonces, tiene que llegar un grupo de personas con mente un poco más abiertas, un poco más dispuestas, por decir algo, a realmente apostarle a este tipo de involucramientos, porque solo se hace como a nivel de suelo. Sí, vamos a poner sensores inteligentes, sí, vamos a tener automatizado algunas cosas, pero solo es por encima. Entonces, llegar todo esto está como monopolizado, podríamos decir, monopolizado, entonces es bien difícil que tú tengas acceso, aunque tengas toda la buena intención, aunque tengas un muy buen proyecto. Entonces, por eso te decía, desde nuestra perspectiva, en mi caso, yo trabajo en un centro de desarrollo e innovación. Entonces, desde mi centro de innovación, yo trabajo con tecnologías emergentes. Entonces, yo estoy generando proyectos. En este caso, tengo un proyecto de inteligencia artificial que propone apoyo a la educación en general, ¿verdad? Lo vamos a lanzar, lo vamos a proponer a la educación, porque es la única manera que podemos lograr como, hey, aquí estamos, queremos hacer algo, a ver qué pasa. Muchas gracias, Arely. Tenemos 5 minutos para terminar nuestra interacción. Les agradezco una vez más por su presencia, por el conocimiento que compartieron con nuestros becarios y tenemos un minutito ahora para cada uno para unas palabras finales y para su despedida. Nico.
muchísimas gracias de nuevo, suerte en este nuevo desafío. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, Olga, Adrián, como siempre, por el espacio. Lo que yo trato de difundir un poco es que la inteligencia artificial es algo que nos permite crear muchas cosas positivas, que por supuesto tiene que estar regulada, que tiene que estar bien regulada, pero que también tenemos que colaborar un poco interdisciplinariamente para poder formar las regulaciones adecuadas, para poder transmitir, digamos, el conocimiento legal a los desarrolladores, que ellos puedan también incorporar los principios éticos necesarios y para poder llegar a arribar a eso que tanto queremos, que es un trustworthy AI, un AI for good y una inteligencia artificial que sea para el bien, ¿no es cierto? Muchas gracias de nuevo. Gracias, un gran desafío de colaboración, exacto. Jorge, también un gusto. No sé si es el tercer o cuarto evento en que estamos juntos sin que hayamos tenido la oportunidad de nos encontrar presencialmente, pero siempre un gusto. Bueno, Claudio, bienvenido a Madrid, cuando quieras. Muchas gracias. No, una reflexión final, y en eso coincido con Nicolás. La inteligencia artificial puede hacer cosas increíbles para el bienestar de la humanidad. Y pensemos en el terreno de la salud. La protección de datos es importante, hay otros derechos fundamentales que hay que proteger, pero también miremos un poco por encima, entendamos muy bien de manera dinámica hacia dónde va esa tecnología, testémoslas, empecemos a identificar esas zonas rojas, esos red lines que tú mencionabas, y avancemos de la mano, pero también no reinterpretando lo que los demás quieren, porque en definitiva el titular del derecho es un ciudadano común, que tiene que entender por qué esto afecta o conculca sus derechos fundamentales. La supremacía del ser humano es un principio muy importante, pero tampoco tenemos que ser ingenuos, porque el control humano, si no es calificado, pues no va a significar nada en la decisión automatizada. Entonces, bueno, hay que trabajar un poquito sobre los mitos y las realidades y la ficción de la regulación y imprimirle otra dinámica a los esfuerzos regulatorios, porque mientras estamos hablando, hay tecnología que se está creando y la brecha es cada vez mayor, porque hay riesgos que todavía no conocemos. Gracias. Gracias a usted, Jorge. Christine, once again, thank you very much. A very concrete, a very Una vez más, hands-on. muchas gracias. Una presentación muy, muy práctica y concreta. Los becarios ya están pidiendo tu presentación, quieren tener acceso a la misma. Realmente generó mucho interés. Se ha hablado de estos principios durante mucho tiempo, todo tiene que ver con la acción, con esto, así que bueno, por eso esta presentación nos dio una perspectiva muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por favor compartan el link, está disponible para todos. Me encantaría que visiten esta asociación de inteligencia artificial en Internet, es partnershiponai.org. Hay muchísimos recursos ahí para que ustedes vean y me encantaría escuchar sobre ustedes, qué opinan y cómo podemos mejorar esto y cómo ustedes están abordando estos temas. Así que muchas gracias. Adri, mi compañera, estamos ahí en el ritmo de organización del IGF Honduras. Nos vemos de nuevo, pero una vez más, muchísimas gracias por su participación. No, pues muchas gracias a todos por la oportunidad que nos han dado de participar y pues expresar un poco nuestro sentir y pues ahí les dejé la reflexión, todos a educar acerca de la inteligencia artificial. Gracias a todos una vez más. Olga, Adrián, muchísimas gracias por el espacio de nuevo, por su invitación, por estar siempre con ustedes en estos 2 años que estamos lejos. Hemos estado más próximos. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Thank you very much, Christine. I knew about the partnership on AI in the IGF. Gracias, Christine. Conocí sobre esta asociación sobre inteligencia artificial en Berlín. Pude conocer a tu organización y lo que están haciendo, así que los invito a todos a que visiten el sitio web que tiene muchísima información, artículos y es buenísimo. Conocí a otra colega de Partnership on AI en el IGF de Berlín en 2019, que me tocó moderar un panel sobre inteligencia artificial y ética, y descubrí el sitio web de Partnership on AI, que es fantástico. Vayan para buscar información detallada. Aleli, muchas gracias.
Me han invitado al IGF de Honduras, ya les dije que sí, así que encantada de participar. Jorge, Nico, mi eterno agradecimiento a Jorge, que fue la primera persona que creyó en este proyecto hace muchos años atrás y nos ayudó a tener la primera financiación en su época de trabajo en Microsoft. Gracias, Adrián. Y Nico, como siempre, nuestro cariño, mucha suerte en tu nueva etapa en Hamburg. Así que te espero poder a ver si te visitaremos algún día. Y Claudio, nuestro siempre afecto y reconocimiento por toda tu ayuda y apoyo a este proyecto. Les deseo que terminen bien el día. Espero verlos en persona algún día. I hope to meet you someday, Christine, in person. Adrián dice que tenemos pendiente hacer una escuela en Paraíba. Yo, la primera anotada. Sí, le prometí hace un par de años. Sí, primera anotada. Retomamos este proyecto. Retomemos pronto. el tema. Bueno, un abrazo desde Buenos Aires. Big hug from Buenos Aires. I hope that you are safe and healthy. Espero que estén bien y con salud y les agradezco mucho. Nos seguimos viendo en la virtualidad por ahora. Gracias por estar. Gracias. Bueno, final del cuarto día. Mañana es un poco más corto. Viernes, tu cuerpo lo sabe, como dice el dicho acá en Argentina. Así que empezamos a las 9 de Colombia y 11 de Argentina y 9 de Ecuador, Perú y 11 de Brasil. Nos vemos mañana. Que terminen bien el día. Gracias por estar. Gracias por las preguntas. Muy buenas preguntas todo el día.